La lluvia caía con pesadez, convirtiendo la ciudad en un mar de sombras y reflejos distorsionados. Las gotas golpeaban con fuerza las ventanas de mi oficina en el piso 14 del diario de la capital, mientras yo miraba, absorto, el paisaje urbano que se desplegaba ante mis ojos. Las luces de los neones, borrosas debido al agua, parpadeaban de manera intermitente, como si quisieran alertarme de algo, aunque no sabían qué. Era una noche como cualquier otra, en la que la ciudad parecía estar suspendida en un estado de vacío. Pero algo no estaba bien, algo estaba cambiando. Mi nombre es Elías Funes, y durante años fui periodista en este mismo periódico, un trabajo que al principio había disfrutado, pero que con el paso del tiempo se había convertido en una rutina sin alma. Mi labor consistía en relatar las historias de la gente común, esas que nadie recuerda. Esos rostros que pasan desapercibidos mientras la ciudad sigue su curso. Pero recientemente una idea comenzó a instalarse en mi mente, algo que no me dejaba en paz. Lo que hacía, lo que había hecho, realmente tenía algún impacto. Esos artículos que publicaba, esos relatos sobre vidas cotidianas, realmente importaban a alguien. Todo comenzó con un artículo que escribí sobre Raúl Montenegro, un anciano que vendía café en la esquina de San Martín y Rivadavia. Raúl era una figura habitual en ese rincón de la ciudad, siempre amable, con una sonrisa que desbordaba hospitalidad. Muchos lo conocían por su nombre, otros simplemente lo saludaban al pasar, y algunos pocos se detenían para tomar su café, el cual, aunque amargo y fuerte, parecía tener el poder de reconectar a las personas con algo genuino, algo humano. Su presencia era como una constante en esa esquina, un punto de referencia. Pero 3 días después de haber escrito sobre él, me di cuenta de que algo extraño ocurría. Raúl ya no estaba en su puesto habitual. Pasé varias veces por la esquina, buscando algo familiar, algún indicio de que Raúl aún estuviera allí, pero no había rastro de él. Nadie lo había visto, nadie lo recordaba. Los vecinos, los transeúntes, incluso los policías que patrullaban la zona me miraron con extrañeza cuando les pregunté por él. ¿Raúl Montenegro? Fingieron algunos. Nunca oímos hablar de nadie con ese nombre. La confusión que sentí creció con cada respuesta negativa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que un hombre que había sido tan parte del paisaje urbano desapareciera sin dejar huella? La inquietud me llevó al registro civil, donde tampoco hallé nada. Raúl Montenegro no figuraba en ningún documento. No había nacido ni había muerto en la ciudad, al menos no según los registros oficiales. Fui a la morgue, pero tampoco allí encontré pistas sobre su paradero. Era como si Raúl nunca hubiera existido. La sensación de pavor me invadió de forma cada vez más intensa. Me preguntaba, ¿por qué yo, que había escrito sobre él, no podía encontrar evidencia de su existencia? La respuesta, aunque incomprensible, empezó a cobrar forma en mi mente. Los muertos solo existían mientras alguien los recordara. Y si nadie lo recordaba, si nadie los mencionaba, ellos desaparecían, borrados del tejido de la ciudad. Fue entonces cuando comprendí algo aún más perturbador. Raúl no solo había desaparecido de la memoria colectiva de la ciudad,
sino que su existencia estaba vinculada a mi relato. Yo había sido el último que había mantenido su presencia en el mundo, el último en recordarlo. ¿Y si los muertos, las personas que dejaban de ser parte activa de la vida urbana, realmente desaparecían? ¿Y si este era el precio de olvidar? El miedo se apoderó de mí. Si la ciudad tenía ese poder, si podía borrar a sus muertos, ¿quién más podría desaparecer de la memoria colectiva sin dejar rastro? Mi mente seguía dando vueltas alrededor de lo que acababa de descubrir. ¿Era posible que estuviera en lo correcto? ¿Que al escribir sobre las personas, al mantenerlas en la memoria yo, de alguna manera, las mantenía vivas? Pero, ¿qué ocurría cuando dejaba de escribir sobre ellas? ¿Desaparecerían? ¿Cómo podía comprobarlo? La idea era tan absurda y aterradora que no pude dejar de darle vueltas. Decidí poner a prueba mi teoría. Elegí un nombre al azar: Marina Esteves. Imaginé su vida, su historia. Una mujer de 35 años, madre soltera, trabajadora en una fábrica en las afueras de la ciudad. Vivía con su hija de 5 años, Luciana, y luchaba todos los días para hacer frente a su rutina y a las dificultades de la vida. Me imaginé a Marina despertando temprano, tomando una taza de café amargo y tarareando boleros mientras preparaba el desayuno. Su vida era común, sin grandes eventos, pero estaba llena de momentos pequeños que la hacían real. Escribí sobre ella con la misma dedicación que había puesto en todos mis artículos anteriores. La describí, le di una historia, una personalidad. Cada palabra que escribía la hacía más viva, más palpable. La publiqué en la edición digital del diario. Al día siguiente, tomé un taxi con la esperanza de encontrar la prueba que necesitaba. El taxi me llevó a un barrio en las afueras de la ciudad, exactamente a la zona donde había colocado el apartamento de Marina. Cuando llegué, me quedé sin aliento. Frente a mí estaba el edificio de departamentos que había descrito en el artículo. En la planta baja, una ventana estaba abierta y una bicicleta de niña estaba apoyada contra la pared. Era todo tal y como lo había imaginado. Toqué el timbre. Una mujer de 35 años, con ojeras profundas y una expresión de sorpresa, abrió la puerta. «¿Señora Esteves?», pregunté, mi voz temblorosa. «Sí, ¿quién es usted?», respondió ella desconcertada. Era Marina Esteves. No solo había creado su historia, sino que, de alguna manera, la había traído a la vida. Estaba allí, ante mí, como si fuera una persona real, una existencia tangible. La incredulidad me invadió. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo podía ser esto posible? El hecho de que Marina Esteves existiera, que fuera real, no hacía sino intensificar mi ansiedad. Mi mente no dejaba de preguntarse si otras personas que había inventado de alguna manera también existirían. Durante días, seguí escribiendo sobre Marina, dándole pequeños detalles sobre su vida, ampliando su historia, creando momentos de lucha y de amor. Cada artículo sobre ella era como una extensión de su ser, un paso más en su realidad. Pero algo comenzó a cambiar en mí. Comencé a preguntarme, ¿qué sucedía si dejaba de escribir sobre ella? ¿Desaparecería como Raúl Montenegro? Mi curiosidad, mezclada con el miedo, me empujó a hacer lo que temía. Decidí borrar su historia, eliminarla de los archivos digitales del periódico. Era una prueba más, un experimento que debía realizar para entender los límites de mi poder. Al día siguiente, regresé al barrio, pero al llegar al edificio, todo había cambiado. El departamento de Marina Esteves estaba vacío. Nadie la recordaba. Pregunté a los vecinos, pero ninguno la conocía. El dueño del edificio me dijo que ese departamento había estado desocupado durante meses. Me paralicé. Marina Esteves, mi creación, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Revisé mis notas anteriores, los artículos que había escrito a lo largo de los años.
Aquellas pequeñas historias sobre personas comunes, a menudo olvidadas, ya no tenían eco en la memoria de la ciudad. Las historias de esas personas, una vez escritas, se desvanecían si no eran mantenidas vivas en la memoria colectiva. La ciudad tragaba a sus muertos, a los que dejaban de ser recordados, y yo era el único que tenía el poder de preservar o borrar esas vidas. La obsesión me consumió. Durante días, pasé horas frente a la máquina de escribir, creando historias, imaginando vidas. Cada vez que escribía sobre una persona, sentía que se volvía más real, como si el acto de escribir la hiciera nacer de la nada. Pero entonces me di cuenta de algo aún más aterrador. Si dejaba de escribir sobre ellos, se desvanecían. Desaparecían de la ciudad, de las memorias de sus seres queridos, de los registros oficiales. Eran como fantasmas, atrapados en un limbo del olvido. Cada vez que creaba una nueva historia, me preguntaba si podría soportar la responsabilidad de mantenerlas vivas. La ciudad, mi ciudad, se alimentaba de la memoria, pero también olvidaba con la misma facilidad. Sentí el peso de esa responsabilidad. ¿Qué sucedería si alguna vez me olvidaba de alguien? ¿Qué haría si los olvidados comenzaran a reclamar mi atención, si me pidieran que los recordara? Esa noche la ciudad parecía estar aún más sumida en su habitual indiferencia. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía húmedo, pesado, como si todo estuviera impregnado de una quietud que presagiaba algo oscuro. Estaba sentado frente a mi máquina de escribir, con las manos temblando levemente, mi cigarro casi consumido en el cenicero. Sabía que algo no estaba bien, que estaba jugando con algo que no entendía, algo que podría desbordarme en cualquier momento. Entonces, como un susurro en la oscuridad, escuché un golpe en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero luego vinieron más golpes, insistentes, como si alguien estuviera tratando de hacerse escuchar. Me levanté lentamente. Mis pasos resonaban en la vacía habitación mientras me acercaba a la puerta. Al abrirla, una ola de frío me golpeó en la cara. El pasillo estaba oscuro, pero en la penumbra vi lo que no podía ser posible. Figuras humanas, difusas y etéreas, se perfilaban en la oscuridad. Eran personas, pero no del todo. Sus contornos eran difusos, sus rostros borrosos, como si estuvieran siendo absorbidos por el vacío. Sus ojos, vacíos y profundos, me miraban con una intensidad aterradora. Eran los muertos olvidados, aquellos de los que había escrito y luego había dejado de escribir. Personas que se desvanecieron de la memoria colectiva, atrapadas en un limbo del olvido, condenadas a desaparecer por mi acción, o más bien, por mi inacción. Uno de ellos dio un paso adelante. Un hombre con el rostro distorsionado, como si estuviera incompleto, un rompecabezas con piezas faltantes. Su voz, que surgió como un murmullo desde las profundidades de la nada, me heló el alma. «Nos abandonaste», dijo, su voz grave y cargada de desesperación. «Nos borraste, nos condenaste al olvido». Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. No podía moverme. No sabía si quería gritar o si simplemente me estaba quedando sin palabras. Retrocedí instintivamente, mi mente tratando de procesar lo imposible. Pero ellos no me dejaban ir. Se acercaron lentamente, arrastrando sus cuerpos pesados y vacíos, acercándose a mí como si esperaran algo, como si me necesitaban. Yo no... intenté decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Estaba perdido, atrapado en un lugar del que no podía salir. Ellos no querían que los olvidara, no querían ser borrados de la existencia, no querían ser escritos, no querían ser solo una historia en una página. Quería hacer algo, pero mi mente no encontraba la salida. El aire se volvía denso, espeso,
como si la habitación misma quisiera asfixiarme. En un último intento, corrí hacia mi escritorio. Me senté frente a la máquina de escribir. Mis dedos temblaban sobre las teclas, pero algo en mi interior me empujaba a escribir. Tenía que escribir. No podía dejar que esos rostros vacíos se desvanecieran. Tenía que darles una historia, una razón para existir. Comencé a escribir frenéticamente, describiéndolos, dándoles nombres, historias. Los veía acercarse, sus rostros desfigurados, pero en mi mente seguían exigiendo algo más. Pero algo estaba mal. Las palabras no fluían. Mis manos temblaban más y más, y el espacio alrededor de mí parecía cerrarse, volverse más pesado. Ellos no querían ser escritos, querían ser recordados. Quería gritar, pero el aire se volvió tan denso, tan opresivo, que sentí como si me estuviera ahogando. Intenté escribir más rápido, como si la velocidad pudiera salvarme, pero la angustia me inundó. Las sombras seguían acercándose, y sentí como sus ojos vacíos me penetraban, vacíos de toda esperanza. La última cosa que vi antes de que todo se volviera negro fue un mar de rostros que se deslizaban hacia mí, sus bocas moviéndose, sus palabras irreconocibles, mientras yo quedaba atrapado en ese abismo de olvido. Desperté en una habitación blanca, fría, sin reconocer el lugar. Mi garganta estaba seca y no podía emitir palabra alguna. Un médico estaba junto a mí, observándome. Tranquilo, señor Funes. Ha estado en coma durante semanas. Lo encontramos desmayado en su departamento. No había identificación, así que tomamos su ADN, pero no encontramos ningún registro de usted. Mis ojos se abrieron de par en par, confundido. ¿Qué quiere decir con...? Intenté preguntar, pero mi voz era un susurro. No hay registros de usted en ninguna parte, ni en los hospitales, ni en las autoridades, ni siquiera en el diario de la capital. No hay evidencia de que haya trabajado allí. La incredulidad me paralizó. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana, pero no me reconocí. No era Elías Funes, el periodista que había escrito historias. No existía en ningún registro. Mi sangre se heló. Los olvidados me habían tomado. La ciudad me había devorado, y yo era ahora una sombra sin memoria.